Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que ya es viernes 23 de junio del 2023. Y bueno, todos estamos contentos para no perder la tradición de Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio. Pues comencemos con decir que hoy es... ¿Qué es, muchachos? Bueno, quiero decirles que este aplausónomo es en vivo, es en vivo. Bueno, vamos a empezar por el principio, como siempre. Yo soy Adriana Branis, estoy cubriendo a Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio, que se encuentra en unos asuntos importantes, y por lo pronto, pues vayámonos como siempre, y por el principio. ¿Y cómo es eso? Con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues la noticia es esta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la parte central del Plan B de la reforma electoral, impulsado por el actual gobierno, publicado el pasado 2 de marzo, por 9 votos a favor, en contra 2. El Pleno de la Corte eliminó por vicios de procedimiento durante su aprobación reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y generales de partidos políticos, así como una nueva ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. El principal efecto de las reformas era adelgazar la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral y limitar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como cambiar fechas de los procesos electorales. El Plan B aplazaba el inicio del proceso hasta la tercera semana de noviembre, mientras que los 60 días de pre-campaña arrancaban en la tercera semana de diciembre. Con la sentencia de este jueves, vuelven a estar vigentes las leyes electorales del 2014, tal y como estaban redactadas hasta antes del 2 de marzo, por lo que el proceso iniciará en la primera semana de septiembre, mientras que las precampañas comenzarán la tercera semana de noviembre. Además, por mandato del artículo 105 de la Constitución, ya no será posible promulgar y publicar reformas en materia electoral hasta después de los comicios de junio del 2024, pues faltan ya menos de 90 días para el inicio del proceso, y eso queda como en un candado. Ya no se puede dar ningún cambio por los tiempos electorales. La votación de la Corte era previsible, pues el 8 de mayo la misma mayoría anuló, recordemos, la parte inicial del Plan B, que eran reformas sobre propaganda electoral y comunicación social. Esta segunda parte padecía iguales vicios del procedimiento por su aprobación en fast track, rapidito y sin leer. La Cámara de Diputados, el 6 de diciembre, horas después de que el Ejecutivo envió la iniciativa, ni tiempo de leerla, pero eso sí, votar como se les indicó. Si bien el INE tomó algunas medidas iniciales para acatar el Plan B, el ministro Javier Lainez suspendió su aplicación desde el pasado 24 de marzo, estaba en pausa, por lo que la estructura del órgano electoral seguirá siendo la misma de la última década. La Corte resolvió que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte del paquete de reformas también se actualizaron en este caso, y que hubo irregularidades adicionales. El ministro Javier Lainez explicó que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas. Los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de la Cámara de Diputados, y lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas, imagínense, a más de 510 artículos que nunca fueron dictaminadas, que se presentaron en el momento de iniciar la sesión. Agregó que esta reforma, la más importante al INE en los últimos 20 años, fue aprobada por los diputados en solo 4 horas. Las violaciones adicionales al aprobar esta parte del Plan B, indicó Lainez, incluyen el hecho de que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada, cuando ya se discutía
en el Pleno de la Cámara de Diputados sin que se diera cuenta a los legisladores ni de la sustitución ni de los cambios que contenía. Uno de estos cambios era el intento de Morena y de sus aliados para meter ahí sin que se dieran cuenta una cláusula de vida eterna. ¿En qué consistía? Permitía la transferencia de votos entre partidos con candidaturas comunes. La posterior eliminación de esta cláusula por orden de Andrés Manuel López Obrador fue otra violación novedosa, según subrayó ayer en esta exposición que hace el ministro. De nueva cuenta, ¿qué creen? Las ministras Yasmín Esquivel, sí, la ministra que plagió la tesis, y Loretta Ortiz fueron las únicas que defendieron la actuación de Morena y sus aliados en el Congreso. Ya ni siquiera el ministro Saldívar votó a favor de Morena. Y exigieron, estas dos ministras, deferencia hacia los órganos legislativos y respeto a su autonomía. Para Esquivel, la plagiaria, lo relevante fue que la reforma tuvo los votos necesarios para ser aprobada, que fue un ejercicio democrático, y acusó a sus colegas de una franca violación al principio de división de poderes. Ambas ministras también se quejaron porque la Corte, consideraron, no analizó el fondo de las reformas. Esquivel calificó la nulidad por vicios de procedimiento como un examen superficial y un mero cotejo y palomeo de los procesos en el Congreso. Antes de todo esto, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, pidió a los ministros de la Corte anular el plan B electoral con una protesta ahí con botargas de dinosaurios allá en las afueras de Palacio Nacional y del máximo tribunal. Las 6 botargas de dinosaurios que repudiaban el plan B llevaban letreros con el mensaje Jurassic Plan. Las botargas portaban también las leyendas Barteolítico, claro, para criticar a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y llevaban el hashtag Fuerza Ministros. Mientras que los dinosaurios caminaban por la plancha del Zócalo, sonaba también la canción de la película de Jurassic Park. En una transmisión posterior a la protesta, desde un gimnasio, Gálvez calificó al plan B como un retroceso. Escuchémosla. No al Jurassic Plan, no a este plan de Morena que pretendía desaparecer al INE, este plan que pretendía quitarle facultades al Tribunal Federal Electoral. Claro que hubo una gran cantidad de reacciones, sobre todo de las corcholatas. Aquí las tenemos. Mire, Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser unos tinterillos. Luego, pues que anularon esta parte central del llamado Plan B electoral. En la Plaza de los Fundadores en San Luis Potosí, acusó de fallar a contentillo de los grandes intereses y consideró que al echar abajo la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, los ministros le quitaron la esperanza a los migrantes porque ya no van a poder votar. Claro que podrán, sacando su credencial de elector en el exterior podrán hacerlo. Señaló que es necesario transformar a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto porque están podridos, dice. Y afirmó que vendrán tiempos, abro comillas, más mejores, de veras, más mejores, si hay continuidad del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El Banco de México, Bancico, en información económica, decidió no hacer cambios a su tasa de referencia. La mantuvo en 11.25% al observar que el proceso de desinflación en el país continúa, aunque la inflación, en especial la que se llama subyacente, todavía sigue muy elevada. La Junta de Gobierno del Banco Central aprobó de manera unánime dejar la tasa en el nivel en que se encontraba, con lo que siguió con esta pausa en política monetaria que inició desde el mes de mayo pasado. La inflación general se ubicó así en 5.18%, esto en la primera quincena de junio, y esto es menor al 5.67% de la segunda mitad de mayo, y la subyacente, que ofrece una mejor lectura de la inflación, nos da una mejor idea de cómo vamos a mediano y largo plazo, se sitúa en 6.91% desde el 7.32% previo, de acuerdo con el INEGI. La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, es lo que está pasando aquí en Estados Unidos, ya sabemos que México pues sigue más o menos los lineamientos de lo que pasa acá, también decidió dejar sin cambio su tasa de interés, también la puso en pausa para mantenerla en un rango de entre 5 y 5.25%.
De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas, el consenso de analistas, todos los analistas, estiman que el próximo movimiento de la tasa de referencia de Banxico se va a hacer hasta diciembre y va a quedar con un recorte de 25 puntos base. Como ya lo explicamos y lo comentamos aquí, la inflación en México, que es medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue de 5.18% en la primera mitad del mes de junio. Esta es su menor cifra en 54 quincenas a tasa anual, según datos e informes del INEGI. Además, resultó menor al 5.67% de la segunda mitad de mayo, con lo que sumó ya 3 quincenas en las que modera su tasa y también se ubicó por abajo del 5.30% estimado por Bloomberg. Sin embargo, la tasa de inflación aún se mantiene por encima del objetivo puntual del Banco de México, de Banxico, que es 3%. Ese es el reto. Al interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el índice subyacente repuntó 6.91% anual en la primera quincena de junio, desde el 7.32% previo, empujada por el incremento de 8.33% en las mercancías, destacando el alza de 10.62% en alimentos procesados y de 5.23% en servicios. En tanto, el índice no subyacente aumentó 0.03% en su menor avance en 74 quincenas a tasa anual. A su interior, los agropecuarios aumentaron sus precios 3.19% y las tarifas de gobierno 2.60%. Solo en los primeros 15 días del mes de junio, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.02% respecto a la quincena previa, en lugar de 0.13% esperado por el mercado. La inflación subyacente se ubicó en 0.11% y la no subyacente fue de menos 0.26%. Vamos a tener a un especialista que nos va a explicar todos estos números que a veces son pues un poco inhóspitos, pero pues lo vamos a tener más adelante y esto nos va a dar una mejor idea de dónde estamos parados. Las estimaciones de la demanda eléctrica, ya sabemos, ¿no? Se han visto rebasadas frente a la extrema onda de calor que está azotando al país. Esta situación provocó, pues en muchas partes, apagones ante los cuales pues los empresarios, los funcionarios, los comerciantes ya están demandando un plan, por supuesto, que mitigue los daños económicos y sociales que ya se están sintiendo. Para el 2023, la demanda eléctrica máxima prevista para el Sistema Interconectado Nacional era de 49.495 megawatts. Sin embargo, desde la semana pasada, dicha demanda ya se superó, fue superior a los 53,000 megawatts. Esto conforme a los registros del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Incluso por momentos la demanda superó la generación de electricidad, es decir, quedó superada, se demandó más de incluso lo que se tenía. Expertos en temas de energía, todos estos días pues han estado explicando que el pronóstico de escenarios sobre el crecimiento que va a continuar de esta demanda baja, medio y alto, o sea, los escenarios bajo, medio y alto de la Secretaría de Energía se quedaron cortos, o sea, fue peor de lo que se esperaba. La tarifa eléctrica doméstica de alto consumo, la que se conoce como DAC, bajó 21.7% en junio a la tasa anual para la Ciudad de México y Estado de México. Esta es la caída más profunda para cualquier mes en su comparación anual desde el 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad. Esta tarifa DAC se aplica a los hogares en la región central, Ciudad de México y Estado de México, cuyo consumo promedio rebasa los 250 kilowatts hora. Esto mensual, durante un año, y está compuesta por los cargos por energía y fijo. El cargo fijo por mes durante junio de este año es de 132.02 pesos, mientras que por energía consumida es de 5.59 pesos, todo esto según la información de la Comisión Federal de Electricidad. Durante junio del año pasado, el cargo fijo por mes fue de 130.88 pesos, mientras que por energía consumida de 7.14 pesos. En un año, el cargo por energía consumida se redujo en 1.55 pesos. Así,
En su comparación mensual, el cargo por energía disminuyó 1.3% respecto a mayo. Aunque la demanda de servicio eléctrico está desbordada, Andrés Manuel López Obrador afirmó una vez más, por segundo día consecutivo, que los mexicanos no se van a quedar sin luz. Argumentó que el país tiene reservas de energía eléctrica para esta temporada de calor. También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes, sabemos pues que aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva. Bueno, está negando los datos de su mismo gobierno que dicen que las reservas ya están en un nivel peligroso. El presidente dijo que hay luz gracias al cambio de modelo, ya que con el neoliberalismo el precio de la energía estaría por las nubes. Y todo esto también se debe al cambio, porque si hubiesen continuado los mismos, entonces sí, el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares que solo buscan la ganancia y en el caso extremo el lucro. Por eso es importante mantener las empresas públicas y querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad y querían acabar con Pemex. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, ahora dijo que no hay riesgo ni emergencia alguna en el sistema eléctrico nacional, pese a que en días previos declaró estado operativo de alerta, tan solo el día de ayer, ante la elevada demanda de electricidad por las altas temperaturas. La postura del CENACE se dio luego de que Andrés Manuel López Obrador afirmara que los mexicanos no se van a quedar sin luz, pese a que la demanda de servicio eléctrico está desbordada. Un poco extraño, ¿no le parece? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, con este tema de los apagones y de que la red eléctrica ha quedado rebasada, pues por supuesto que le preguntaron, ahí lo encontraron, a Manuel Bartlett, pues es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, le preguntaron, ¿y qué cree? Bueno, se negó a responder sobre los apagones, siendo que es el que está al frente. Se negó a responder ante esos apagones que se han registrado, ya sabemos, en varios estados del país, en medio de lo que estamos viviendo, que es la peor ola de calor. A su llegada a Tuxtla Gutiérrez estaba acompañando ahí a Andrés Manuel López Obrador en su gira por Chiapas y por Oaxaca. Bartlett remitió al comunicado, o sea, se basó en el comunicado del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que, insistimos, qué curioso, el martes declaró estado de alerta por la reducción de la reserva operativa. Decía que solamente nos quedaba el 6% y que eso pues era un nivel bastante problemático y grave. Pero el jueves, tras escuchar a López Obrador en la mañanera la negación y asegurar que no nos íbamos a quedar sin luz, bueno, el sistema eléctrico decía ya la CENACE que está preparado para operar ante la demanda máxima de energía. En la zona sur del país, donde se conformará el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se cuenta con poca energía y capacidad de transmisión eléctrica, por lo que si se pretende que el proyecto sea viable, que funcione, pues se debería invertir en esos puntos. Esto es lo que están considerando expertos. A partir de hoy, de este viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera va a tender ya a debilitarse. Sin embargo, sobre el noroeste, norte y noreste del país van a continuar presentándose, sí, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, terrible, según informa la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. De acuerdo con los pronósticos, desde el jueves y hasta el domingo, las ondas tropicales 6 y 7 y un canal de baja presión y el posible desarrollo de una baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur mexicano, originará o va a dar lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas también, rachas de viento y posible caída de granizo, granizadas en la península de Yucatán, el sur
y sureste del territorio nacional. Por cierto, le comentábamos ayer que en Houston, donde están pues los estudios de Central FM Equilibrio, una tromba que cayó, una tromba que pues tiró árboles, un viento tremendo. El aeropuerto de Houston estaba el día de ayer totalmente colapsado, unas colas impresionantes, y bueno, pues se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Me acuerdo muy bien de cuando pegó Harvey en el 2017, me parece, un asunto tremendo. Así es que sí, frente a los embates de la naturaleza, pues a veces no se puede hacer nada. El desinterés del gobierno por contar con políticas públicas robustas en conectividad general, que los proyectos Altlan, Redes y Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, que sean un fracaso para la ruptura de la brecha digital, es lo que acusan especialistas. El Ejecutivo aseguró estar satisfecho con lo que ha logrado el gobierno, pero reconoció que se tiene que seguir aplicando para no dejar pendientes. Escuchemos. Estoy muy satisfecho, estoy muy a gusto. Desde luego, falta, no, me tengo que seguir aplicando para no dejar pendientes, no dejar obras inconclusas, terminar el Tren Maya, terminar el transísmico, terminar el aeropuerto de Tulum, terminar los sistemas de riego. Vamos a dejar 100,000 hectáreas de riego, terminar los acueductos para que no se padezca por falta de agua, tener la red de 3,000 sucursales del Banco del Bienestar, el sistema de salud funcionando perfectamente y de manera gratuita. Tenemos muchos pendientes todavía, pero vamos bien, se va avanzando. Sí, ese pendiente de que tengamos un sistema de salud como Dinamarca, pues sí, ahí se va a quedar como pendiente, y dice que se siente muy satisfecho. Bueno, aquí los que tendrían que sentirse satisfechos pues somos los mexicanos, de los logros que pudiera haber tenido o no el gobierno federal. Por cierto, el domingo, de aquí a 8 días, pues se cumplen 5 años de que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y pues va a haber una mega fiesta, ¿no? La última AMLOFest, la última, y nos vamos. Y por supuesto que todos los gobernadores, los de Morena, las corcholatas están centradas en los preparativos de ese evento. Incluso lo citó a Palacio Nacional hace unos días, y todo el mundo pensaba, pues están citados por la emergencia eléctrica que tenemos, por la gran inseguridad que nos acecha, por todo eso. No. Esta reunión era pues para decirles de la AMLOFest y advertirles que esa es su fiesta, y que por favor no vayan a hacer proselitismo cuando decimos nosotros, por favor, este es un mega evento de campaña. En otro asunto, solo la mitad de los mexicanos que buscaron atención, por cierto, hablando de salud, solo la mitad de los mexicanos que buscaron atención de salud en el 2022 la recibieron en servicios públicos. Son varios datos interesantes. Miren, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, 51.2%, o sea, un poquitito más de la mitad, se atendió en el sector público. 25.2% de ellos en el IMSS y 20.5% en unidades de la Secretaría de Salud, 4.5%, muy poquitos, en el ISSSTE y 1% en otros servicios. En tanto, el 48.8% se atendió en servicios privados, 22.4% fue en un consultorio médico, 17.7% en consultorios adyacentes a farmacias, estos que en algún momento trataron de desaparecer, ¿se acuerdan? 3.3% en consultorios en hospital, 1.6% en consultorios en torre médica, 1.1% en urgencias de hospitales y 2.7% en otros servicios. Realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, ENSANUD del 2022 arrojó datos interesantes. Dice que solo 51.2% de la población cuenta con seguridad social, 0.5% con aseguramiento privado. De los afiliados al IMSS y al ISSSTE, 23.2% y 31.9% se atendieron el año pasado en unidades privadas.
En tanto, de la población con derechohabiencia que decidió no atenderse en el sector público, 71% lo hizo por motivos relacionados con el ascenso, 21% con la calidad y 8% con otros. Por lo que respecta a los motivos relacionados con el acceso, los principales factores fueron el tiempo de espera para obtener una cita, 19%, la distancia al centro de atención, 18%, la falta de servicios necesarios, 11%, y la falta de disponibilidad de servicios en el horario requerido, 10%. Los motivos más importantes en cuanto a la calidad de servicios fueron que la necesidad del paciente ya estaba siendo atendida por un médico privado, 5%. El tiempo de espera para recibir atención médica era excesivo, 5%. Y la falta de amabilidad del personal de salud, 5%. Todo esto lo vamos a platicar hoy. Tenemos una entrevista muy interesante para que pues, nos haga un diagnóstico de cómo está en sí la población de nuestro país, porque hay datos también, datos muy preocupantes sobre el nivel, por ejemplo, de diabetes de los mexicanos, que muchos ni siquiera saben que la tienen. Vamos a estar hablando de eso en un rato más, así es que pues no se vayan porque va a ponerse interesante. Andrés Manuel López Obrador nombró a Kiawil Chávez Domínguez como subsecretaria del Trabajo en sustitución de Marta Bolaños López, quien pasó a ser el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí lo tiene. Kiawil Chávez Domínguez, es náhuatl su nombre. Ella va a ser la subsecretaria de Trabajo, joven. Es de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Andrés Manuel López Obrador reveló que nunca existió buena relación entre el dirigente del sindicato minero, ya saben, Napito, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, y Luisa María Alcalde, cuando se desempeñó como secretaria del Trabajo. Aunque no reveló detalles sobre los alcances de la confrontación, el presidente confirmó que la llegada de Marta Bolaños al frente de la dependencia pueda destrabar el diálogo con el senador de Morena y así ayudar a resolver los conflictos laborales que mantiene con las empresas mineras de Germán Larrea. Y hay que buscar, siempre he insistido, el acuerdo, y ahora que está Marat en la Secretaría del Trabajo, se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, no era buena la relación entre Napoleón y Luisa María. Ahí sí no sabía yo. Sí, no, yo se lo digo. Ok. Entonces, ahora que se da el cambio, puede buscarse el acercamiento. Es que no deja de haber intereses cupulares. Bueno, sí. El sindicato minero, dirigido por este personaje Napito, Napoleón Gómez Urrutia, que sabe usted, estuvo pues mucho tiempo exiliado allá en Canadá, concretamente en Vancouver. Bueno, pues el sindicato minero dirigido por Napito aseguró que el levantamiento de la huelga en la minera San Martín de Grupo México de Germán Larrea en el 2018 se realizó de manera ilegal y esa es la materia que se investigará en la queja laboral que se interpuso en el marco del TEMEC. El miércoles, Grupo México del empresario Germán Larrea informó que la decisión de levantar la huelga se tomó con el respaldo de sus trabajadores. No obstante, existe una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje donde desconoce esta coalición de trabajadores que supuestamente acordó el levantamiento del paro. Entre los países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México se sitúa como uno de los países que menos recursos recauda por el pago de predial, según informó el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. La recaudación de este impuesto está a cargo de los municipios. Sin embargo, afirmó la organización ciudadana, no todos ejercen esa atribución, pues de 2.450 ayuntamientos con información disponible, solo 872, esto es el 35.6%, realizan actividades de gestión catastral y cobro de impuesto predial. Andrés Manuel López Obrador se unió a los mandatarios de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Colombia, Paraguay. ¿Para qué? Para solicitarle
a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que interceda a favor de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en la renegociación de deuda solicitada por el país sudamericano, que está con una inflación de más del 100%. Impresionante. En esta carta, los 6 ejecutivos latinoamericanos acusaron que el Fondo Monetario Internacional ha sido inflexible y que la falta de liquidez de Argentina se debe a factores externos coyunturales como la sequía. Argentina pretende refinanciar una deuda de $44,000 millones otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Este jueves anunció que solicitó postergar para fin de mes el pago de $2,700 millones que vencían justamente esta semana. El domingo 9 de julio, el servicio de la línea 12 del metro se extenderá de Miscuac a Periférico Oriente, según informó la Secretaría de Obras y Servicios, SOBESE. Me da mucha tristeza la involución del PRI. Era un partido poderosísimo. ¿Quién dijo esto? Ricardo Monreal, que por cierto, él perteneció al PRI, como muchos de los que están en Morena en este momento. Y esto lo dijo luego de que diputados locales y dirigentes de Hidalgo renunciaron al tricolor, ¿no? Está como siendo una desbandada del priismo. Confirmó que al exgobernador Omar Fayad se le ofreció encargo de representación del país, pero que la adhesión de él y de sus cercanos a Morena, pues aún no es un hecho. En Tulancingo, Hidalgo, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena señaló que no le conviene a México la desaparición de partidos políticos. En otro tema, descartó declinar en el proceso interno para elegir al llamado coordinador de los comités de defensa de la transformación. Aunque Andrés Manuel López Obrador todavía asegura que su gobierno dejará un sistema mejor, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, pues Marcelo Ebrard tomó ayer el tema y dice, bueno, ya saben, Marcelo Ebrard, que es aspirante a la candidatura presidencial de Morena, pues también retoma el tema y ¿qué creen? Prometió un sistema de salud mejor que el de toda América Latina, incluido pues Canadá y Estados Unidos. Disculpó al presidente, pues dijo que se requieren más de 5 años y de la unión de los sectores público y privado. O sea que, como quien dice, ya está dando por hecho que esa promesa que dio López Obrador de que al finalizar este año, antes de que acabara su mandato, íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues ya aquí Marcelo Ebrard está diciendo, no, es que 5 años es muy poco, pero yo sí lo voy a lograr, es lo que dice Marcelo Ebrard. Ojo, esta es una promesa de campaña. Están prohibidas las promesas de campaña. Pero es que ya ahora Marcelo ya no hace promesas de campaña, ahora expresa sus sueños. Así dándole la vuelta, pues se vale soñar. No se vale hacer campañas, pero soñar, requetre contra que se vale. Un grupo de jóvenes autollamados Marcelovers anunciaron su plan de apoyo a Marcelo Ebrard en su intención de ganar la encuesta por la candidatura presidencial de Morena al pie del monumento, del monumento a El Halconazo, este monumento que está afuera del metro normal de la Ciudad de México. En Jalisco, Adán Augusto López Hernández también hizo promesas de campaña, que no sueños. Lanzó críticas y presumió, como lo hacen todos sus mítines, que no va a hacer uso de los 5 millones de financiamiento que le ofreció Morena. No lo va a hacer porque pues, sí hay dinero para que él pues financie él solito su campaña, ¿no? Porque pues ya por ahí salió también un reportaje que saca, por cierto, Loret, donde pues anuncia que el relojito que trae Adán Augusto cuesta una quinta parte de uno. O sea, con 5 relojitos de eso se arma la campaña completa y absolutamente la pre-campaña para obtener la candidatura. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Ayer ya en la tardecita, pues salía humo blanco y teníamos noticias de la Corte, noticias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se nos informaba que el Plan B ya estaba y quedaba totalmente muerto y sepultado. Ya no se pudo descuartizar al INE. Esas son buenas noticias para la democracia. La votación quedó así abrumadora. 9 votos a favor de cancelar la totalidad del Plan B y 2 votos a favor de mantenerlo, ya sabe. Los 2 votos pues fueron
los mismos ministros que votaron para que se mantuviera la parte 1 del plan B, que son Yasmín Esquivel, la que copió, plagió la tesis y que ya por lo visto pues la va a librar de esa, y Loretta Ortiz. Ellas dos fueron las únicas. Ya ni el ministro Saldívar, que siempre fue incondicional de López Obrador, amigable a él, ya ni él votó a favor del plan B. ¿Qué hará López Obrador? Bueno, pues ya sabemos, porque ya lo empieza a anunciar desde ayer, las reacciones de las corcholatas, pues era que se echaba a andar ahora, por parte del gobierno, el plan C. ¿Cuál es ese plan C? Como lo ha venido anunciando, bueno, pues apoderarse del Congreso en su totalidad, o sea, llamar al voto masivo, ahora que son las elecciones del 2024, tanto presidenciales como del Congreso, que no se le dé ni un voto a ningún partido que no sea Morena. Ese es el plan C del presidente López Obrador. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso? Bueno, para implementar las reformas que requiere, ahora sí, pues lograr las 2/3 partes que no tiene en este momento del Congreso, lograrlas para lograr hacer, antes de salir, a los 5 minutos antes de que acabe su presidencia, literal, unos días antes de que se vaya a su rancho, poder modificar la Constitución para que los ministros sean electos por el pueblo, y de esta manera, pues ya poder tener, así con el plan C, control del Ejecutivo, control del Legislativo y control del Judicial. Un tuit que me llamó la atención de la Sociedad Civil México, que es quien está impulsando, por supuesto, esto de pues que la sociedad participe, que despierte y que no se quede aletargada ante no querer que siga o no este sistema, hace un tuit que lo retomo porque pues me parece que resume todo en su conjunto. Dice Sociedad Civil México en su tuit: impedimos el plan A, se vino abajo el plan B, detendremos el plan C. ¿Sí? Así es, vamos a explicarlo, ¿no? Impedimos el plan A. ¿A qué se refiere? Pues sí, porque resulta que las 2/3 partes que se necesitan para el Congreso, en el Congreso para hacer una modificación de la Constitución, o sea, no puede ser en una mayoría simple, sino en una mayoría calificada, no las tiene Morena en este momento. Entonces, no pudo hacer esas reformas constitucionales. Entonces, pues se fue al plan B, que ya con una mayoría simple sí puede hacer modificaciones a las leyes secundarias, y eso fue lo que hizo. O sea, darle la vuelta al asunto, y también esto se vino abajo. Primero la primera parte del plan B y ayer la segunda parte del plan B. Y después viene, como le explico, este plan C. ¿Qué tenemos ahorita? Ahorita, con la resolución y la noticia de la Corte de ayer, es que ya hay certeza del marco jurídico electoral. Este marco jurídico, las reglas electorales, son las mismas que teníamos en el 2018 con las pasadas elecciones, donde ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se dio una votación y unas elecciones pues muy bien organizadas y que dieron el triunfo a la oposición, a Morena. Fue con esas reglas con las que ganó el presidente López Obrador. En septiembre ya el INE pues va a dar este banderazo con las mismas reglas para que inicie el proceso electoral. Esto quiere decir que ya no se va a poder volver a modificar, ya no puede volver a rebasar por la izquierda y decir voy a modificar las leyes antes de las próximas elecciones, porque la Constitución establece un candado de 90 días. Es decir, este artículo, que es el 105 de la Constitución, establece que 90 días antes del proceso electoral no se puede mover ya ni una coma. Ya estamos en ese margen y las leyes y las reglas del juego ya no se pueden modificar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó al país al marco constitucional, pero este también es un triunfo no solamente del Poder Judicial, sino de la gente, la sociedad que pues se vistió de rosa, salió en esta impresionante marea rosa y se hizo valer la Constitución. Estamos justamente haciendo una pregunta en nuestros medios de consulta, que se las pongo aquí en pantalla, justamente en ese tema. Dice: con la anulación total del plan B, ¿ves factible detener el plan C de López Obrador de apoderarse del Congreso para reformar al Poder Judicial? ¿Sí o no? Tenemos aquí ya los primeros resultados de la pregunta. Sí, 65%. No, 35%. Así es como tenemos las cosas en este momento. Nada más decir, la división de poderes es importante. ¿Para qué? Para frenar los excesos. Sin duda, esta es una buena noticia
una buena noticia para la democracia. ¿Cuál será la reacción de López Obrador hoy en la mañanera? Pues está por verse. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, como le informábamos hace un rato, pues Banxico no hizo cambios en su tasa de referencia y tenemos en la línea telefónica a Gabriela Siller Pegaza. Ella es director de análisis económico y financiero del Banco Base, profesora de economía del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Adrián. Al contrario, gracias por tenerme en el programa. Pues tenemos aquí estos datos importantes. Supimos, bueno, las noticias que vinieron de Estados Unidos en ese mismo sentido. Y bueno, tenemos que saber tu opinión de en dónde nos encontramos, qué es lo que esperamos, o cómo viste tú esta resolución de Banxico que tomó sobre mantener ahí las tasas de interés. Ya se esperaba que mantuviera la tasa de interés. Es el segundo anuncio consecutivo en donde la deja en el nivel de 11.25% después de que anunciara que la tasa de interés va a permanecer en este nivel por un periodo prolongado. Y bueno, pues el mercado no reaccionó a la noticia. Lo que sí es que empieza a generar un poco de preocupación que en Estados Unidos los oficiales de la Fed cada vez hablan más de incrementar la tasa de interés y con esto pues se incrementa la posibilidad de una recesión allá. Y bueno, pues con esto pues el dólar se fortalece el día de hoy, el tipo de cambio estamos viendo un rebote hacia los niveles de 17.20 pesos por dólar y todo apunta a que esta semana el peso mexicano va a terminar perdiendo después de 4 semanas consecutivas en las que se apreció alrededor de 3.92%, alcanzando inclusive la semana anterior un mínimo no visto de 17.02, nivel no visto desde diciembre del 2015. Creo que la siguiente semana, si no continúa la versión al riesgo, el tipo de cambio pudiera retomar su tendencia a la baja y esto puede seguir ayudando a la inflación en México, que por cierto, ayer se publicaron los datos, 5.18% la inflación general, una buena noticia. Sin embargo, pues al interior sigue habiendo cosas preocupantes como las mercancías alimenticias que ya suman 30 quincenas consecutivas con una inflación de doble dígito. Tocas ahorita el tema del dólar, ¿no? Y el peso, el superpeso. Bueno, por lo que nos estás diciendo, ya el superpeso va a empezar a perder un poco de fuerza, por lo que nos dices, por los mismos factores, ¿no? Sí me gustaría que le recordaras al auditorio y nos recordaras cuáles son los factores que han contribuido para que tengamos este superpeso, que ciertamente no solamente son las políticas internas del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que lo tiene así en este momento? Bueno, pues son 3 factores principalmente los que habían causado las apreciaciones en el peso mexicano. El primero, los flujos de dólares que llegan a México por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa. Una llegada de divisas implica una mayor oferta de dólares y por lo tanto un menor tipo de cambio. El segundo factor es la política monetaria restrictiva del Banco de México, que había estado subiendo las tasas de interés, inclusive de manera más agresiva que la Reserva Federal. Sin embargo, pues al mantener la tasa de interés y tenerse la expectativa de que la Fed la va a seguir subiendo, pues esto reduce el atractivo del peso mexicano y ahí es donde podemos ver ciertos rebotes. Y finalmente, pues las divisas son utilizadas ahora también como medio de inversión, no para llegar a activos financieros en pesos, por ejemplo, sino el peso mexicano es utilizado como medio de inversión y ahorita es de las favoritas a nivel internacional porque el peso es la más líquida de toda Latinoamérica y además no hay horario de operación y esto les da la certeza a los inversionistas a nivel internacional que ante cualquier noticia negativa que surja a cualquier hora, pues pueden sacar su dinero o pueden moverse de pesos hacia dólares. Y bueno, pues a mí la verdad es que no me gusta llamarle superpeso porque en realidad venimos de depreciaciones desde el 2016 hasta el 2021. Y lo que estábamos viendo pues era como un regreso, ¿no? Del tipo de cambio que nosotros en Banco Base siempre decimos que el tipo de cambio se sube por el elevador y se va bajando por las escaleras. Se subió muy rápido, inclusive alcanzando un nivel máximo histórico durante la pandemia y se ha estado bajando gradualmente hasta los niveles de la semana anterior donde pues alcanzó un tipo de cambio no visto desde el 2015. Ahorita lo que estamos viendo es un ligero rebote precisamente porque hay aversión al riesgo, dado que
salieron datos negativos para algunos países de Europa y todo apunta a que algunos están en recesión. En Estados Unidos, algunos oficiales de la Fed siguen diciendo que van a seguir subiendo la tasa de interés y con esto pues también se incrementa la probabilidad de recesión en Estados Unidos y todo esto obviamente genera miedo a nivel internacional, cambian los portafolios de inversión, dejan los activos que consideran riesgosos como el peso mexicano y esto es lo que tiende a subir al tipo de cambio. Que te digo, esta semana yo creo que vamos a cerrar con una pérdida después de 4 semanas consecutivas con ganancias. Hacia adelante, ¿qué se espera para el peso mexicano? Pues te interrumpí, perdón, ibas a decir algo. No, pensé que habías acabado. Continúa, por favor, Gary. Sí, hacia adelante para el peso mexicano, mira, yo creo que hay una buena probabilidad de que pueda volver a cotizar en niveles cercanos alrededor de los 17 pesos por dólar. Sin embargo, si se llega a materializar la recesión en Estados Unidos y esto se ve reflejado en una desaceleración en las exportaciones o en las remesas que llegan a México, pues obviamente el tipo de cambio va a tender a subir. Y también si la Fed se vuelve o toma un tono más agresivo y sube más de 2 ocasiones la tasa de interés, o todo apunta a que será más restrictivo en el año, pues entonces yo creo que esto pudiera estar apuntando a niveles inclusive por encima de los 17.50 pesos por dólar. Entonces, la volatilidad en el mercado cambiario va a seguir porque las noticias, pues ahí están, todo lo de la Fed, yo creo que el tipo de cambio va a seguir bailando al son que le toque la Reserva Federal, también de noticias relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, y también por la posibilidad de recesión en Europa y en Estados Unidos no se diga, que por cierto en Estados Unidos todavía la posibilidad de recesión sigue muy elevada, nosotros calculamos una probabilidad de 90% de que Estados Unidos pueda caer en una leve recesión en los siguientes 12 meses. Y justamente eso quería preguntarte, porque aquí parece ser que como puso en pausa la Federación, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, puso en pausa el último informe de las tasas de interés, es decir, lo congeló y no lo subió, pero sí advirtió que antes de que acabe el año vienen 2 más, pues aquí como que se pensaba que ya esas nubecitas que veíamos ahí en el cielo hacia la recesión, que empezaban a irse poco a poco, pero por lo que me estás diciendo, todavía sientes tú que existe el riesgo. ¿Dónde lo pondrías? ¿De moderado a fuerte el riesgo de que se sienta una recesión aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué tan profunda la visualizas tú? Mira, yo creo que es elevada todavía la probabilidad de recesión en Estados Unidos, pero sería una recesión leve. Esto se ve reflejado en las ventas mayoristas y minoristas, también en el precio de las casas, que ha ido a la baja, inclusive ya con una variación anual negativa en el índice Case-Shiller, la primera desde el 2012, cuando apenas se recuperaban de la gran recesión o recesión del 2009. ¿Qué otros indicadores económicos? Actividad industrial, el ISM manufacturero también está en zona de contracción, pero sobre todo lo que preocupa es la situación de la banca allá. Aunque ya no se espera que ningún banco colapse, pues los bancos comerciales siguen pidiendo ayuda a la Reserva Federal y con esto se siguen viendo semanas de desaceleración o contracción en el otorgamiento de crédito. Y en Estados Unidos, pues prácticamente todo compran a crédito. Entonces, si no hay más crédito, pues ahí es donde puede venir una baja en la actividad económica. Pero te repito, yo creo que sería una recesión leve. Y si no se materializa la recesión, pues de plano sí se vería una desaceleración económica con un crecimiento este año entre 1 y 1.5%, después de que el año pasado crecieron 2%. Para México, esto se está viendo reflejado en la desaceleración en las exportaciones y en las remesas que llegan. Y las remesas pues son importantísimas para el consumo en México, el cual también yo creo que se va a desacelerar. Para este año en México estimamos una tasa de crecimiento entre el 2 y el 2.5% después de haber crecido el año pasado 3%. Hace ratito nos decías, Gaby, que preocupaba que en Estados Unidos se volvieran a dar estas 2 alzas en las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Cómo así, pues, de manera entendible para el público? ¿Por qué nos debe preocupar o por qué nos puede afectar el que Estados Unidos alce una vez más o 2 las tasas de interés? Bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo y además es el principal socio comercial de México. Lo que les sucede a Estados Unidos, pues en México obviamente pasa, pero de manera más amplia. Y bueno, pues si la Fed vuelve a subir la tasa de interés, que yo creo que sí la van a subir en al menos una ocasión más, porque la inflación todavía sigue estando en niveles muy elevados,
pues entonces esto hace que la gente en Estados Unidos tenga que pagar más intereses, les queda menor ingreso disponible y por lo tanto no pueden comprar tanto de sus propios productos o los productos del exterior, y ahí es donde se da la desaceleración en las exportaciones que México envía hacia Estados Unidos. Además, también la mayor parte de las remesas que llegan a nuestro país es de mexicanos que trabajan en Estados Unidos, y Estados Unidos siguen subiendo la tasa de interés, pues también puede implicar una menor contratación de personal o una mayor tasa de desempleo. Con esto, pues, los migrantes que están allá ya no podrán enviar tantas remesas. Entonces, hay una correlación muy estrecha entre la economía mexicana y la de Estados Unidos. Si en Estados Unidos sigue subiendo la tasa de interés, pues la actividad económica se desacelera, y con esto inmediatamente también la actividad económica de México se desacelera. Este tema que tocas de los empleos, qué interesante, ¿no? Yo no sé si tú, como economista y como estudiosa de muchísimos modelos a lo largo de diferentes países, este fenómeno de que estemos con una inflación alta en Estados Unidos, y pues hace un tiempo más alta todavía, pero que el mercado laboral siga creciendo, es decir, que siga habiendo una gran cantidad de empleos. ¿Habías visto este fenómeno antes o es algo nuevo? Fíjate que lo que está pasando en México es que, bueno, tenemos una tasa de desempleo bajísima, cerca de los niveles mínimos históricos. Yo creo que en gran parte tiene que ver con la oportunidad del nearshoring, que llegan inversiones del exterior y por lo tanto, pues obviamente esto también genera creación de empleo. Pero algo bien relevante es que a pesar de que la tasa de desempleo en México está a niveles muy bajos, seguimos teniendo los problemas de informalidad, con casi el 55% de los ocupados en este esquema, y también de la subocupación. Alrededor del 8% de los ocupados necesitan un segundo empleo. Entonces, esto nos da pues como 63% de los ocupados en una situación laboral desfavorable en México. Este problema no es nuevo, como que ya viene de muy larga historia, y creo que en la medida que lleguen más inversiones a México, a lo mejor la tasa de desocupación y la de informalidad también puede bajar. Ahora, en el caso de Estados Unidos, después de la pandemia, se estaba dando lo que le llamaron la gran renuncia. Mucha gente no quería regresar a las oficinas y entonces renunciaba, pero ahora pues ya la gente no está renunciando porque ve que hay una posibilidad de que caigan en recesión. Por otra parte, ya no tienen tantos ahorros de lo que les habían dado durante la pandemia. Y también esta combinación entre que la economía de Estados Unidos se desacelera, pero como quiera sigue creciendo, y la gente no está renunciando y quiere tener un trabajo, pues es lo que ha causado una baja tasa de desempleo. Entonces, yo creo que son fenómenos todavía como de reacomodo después de la pandemia. Inclusive para el caso de México, lo del nearshoring pues también se ha impulsado por el incremento en los costos logísticos, lo que sucedió durante la pandemia. Y todavía veremos, yo creo que durante este y el siguiente año, este reacomodo en el mercado laboral tanto de Estados Unidos como de México. Oye, este tema del diferencial de tasas también me parece muy interesante, que justamente es lo que pienso yo, a reserva de lo que tú nos expliques, ha hecho que pues se mueva mucho capital exterior a nuestro país, y eso pues también está siendo un factor para lo del superpeso, que no te gusta llamarle el peso fuerte, digamos, que no lo tenemos desde 2015, pero sí, ¿cuánto tiempo más va a ser atractivo tener el dinero en bancos mexicanos, por decirlo así burdamente? Si vemos que obviamente las tasas de interés aquí en Estados Unidos se ubican en 5.25 más o menos, y en México se mantiene, el dato es en 11.25, pues es algo así como el doble, y entonces resulta más atractivo, ¿no? Te rinde más tu dinero, es hasta donde puedo entender yo, a reserva de lo que me expliques. ¿Cuánto tiempo más se va a tener esa oportunidad de que esté llegando este capital a México por este asunto del diferencial de tasas? Fíjate que el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos no ha traído más capitales. En realidad, en el 2023 seguimos viendo salidas de capitales de México. Esto, por supuesto, que sorprende, porque pues la tasa de interés en México debería de estar atrayendo oleadas de capitales, ¿no?, al país. En realidad, las salidas de capitales se han dado por una mayor incertidumbre. Inclusive en el mes de mayo vimos alrededor de, no me acuerdo la cifra exacta, pero fueron como 60,000 millones de pesos lo que salieron del país. Mayo ha sido por mucho
el mes en donde más capitales han salido de México, y esto estuvo directamente relacionado con los decretos que se dieron en ese mes y también en la ocupación parcial que se dio a 3 vías férreas de Ferrosur. Todos estos eventos van generando miedo y sacan sus capitales de México. Entonces, sí está como muy interesante porque están invirtiendo en pesos mexicanos, pero no en instrumentos mexicanos. Vaya, están invirtiendo en activos como divisas que son de cortísimo plazo, y en el peso mexicano pues lo pueden sacar el dinero a cualquier hora, y entonces pues están tratando de aprovechar a nivel internacional pues los rendimientos adicionales que pueda dar el peso mexicano, pero no se comprometen por completo porque ni compran instrumentos mexicanos ni tampoco vienen completamente aquí a generar una inversión fija. Sí está creciendo México por el nearshoring, pero podríamos aprovecharlo mucho más. Entonces, el diferencial de tasas de interés es muy amplio, pero ni así vemos que sí que entran capitales a nuestro país. Sí, Gaby, ya nada más la última pregunta antes de irnos, ya nos están marcando pausa. El reto de llegar a una inflación en Estados Unidos es el 3%. O sea, la meta es llegar al 3% de inflación. Ahorita estamos en 4.1%. Eso es una pregunta. ¿Lo ves factible? Sí se va a llegar. Y veo que también en México la meta también es del 3% y se podrá llegar también. O sea, como que están poniéndose las mismas metas, y la pregunta es si lo van a lograr al mismo tiempo o si uno es factible y el otro no va. Fíjate que yo creo que en México será hasta finales del 2024 o inicios del 2025 cuando se regrese a la meta inflacionaria del Banco de México del 3%. Para Estados Unidos el objetivo es 2% promedio. Yo creo que están lejos, nada más que Estados Unidos como que la inflación baja más rápidamente. Podría lograrse, yo creo que hacia el segundo semestre del 2024, pero existen todavía muchos riesgos para la inflación. La guerra entre Rusia y Ucrania no ha terminado y con esto puede volver a subir el precio de los granos y los precios de los energéticos también. Por otra parte, también las oleadas de calor en algunas zonas de Estados Unidos pues están provocando que las cosechas no sean tan buenas, y con esto vuelve a subir también el precio de las mercancías alimenticias. Yo creo que será hasta el siguiente año cuando ahora sí por completo pues se hayan disipado o desaparecido todos estos incrementos o presiones que se dieron por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero si por alguna razón, por ejemplo, la guerra escala y ya no se da el corredor de granos en el Mar Negro, pues entonces estaríamos viendo inflaciones más altas, y con esto pues hasta más adelante estarían alcanzando el 2% objetivo promedio que tienen allá y el 3% de aquí, y ahí bueno pues habría más incrementos en la tasa de interés. Pero por lo pronto yo creo que será hasta el 2024 finales cuando se regresen los objetivos inflacionarios. Bueno, pues ya nos das un panorama muy amplio. Gabriela Siller Pagaza, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, que tengas bonito día. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la opinión de Gabriela Siller Pagaza, director de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ya tenemos datos muy interesantes. Salió la encuesta nacional de salud y nutrición 2022 y tenemos en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo al doctor Héctor Ramírez Barba. Él es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Adriana, con mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues aquí para hablar sobre estos datos tan interesantes, una radiografía de cómo nos encontramos, ¿cómo lo vio, doctor? Pues mira, comentarte que la encuesta nacional de salud y nutrición tiene ya muchos años haciéndose y va marcando cuál es la idea del estado de salud del país. De manera muy intensa, con el COVID, se han hecho encuestas ahora que le llaman continuadas. Esta que se está presentando el día de ayer, que se empezó a incorporar como un suplemento en la revista Salud Pública, tiene 269 páginas, 35 indicadores, y que puedo empezar con el resultado, si me lo permites, Adriana. No claro, hubo un solo indicador en el que no estemos peor. No hubo uno solo en el que no estemos peor. Es decir, con este gobierno, de manera muy puntual, las políticas públicas, si pensamos en control del sobrepeso o de la obesidad en niños y adolescentes, se incrementó.
Si fue obesidad y sobrepeso en los adultos, se incrementó. Si fue la prevalencia de adultos con hipertensión arterial, se incrementó. Si fue la prevalencia de diabetes, se incrementó. Si fue la intoxicación por plomo en niños, que abarca una gran cantidad de infantes en nuestro país, que es un tema muy serio, dice que permaneció estable, pero está muy alta. Y por último, pues este tema de que si había medicamentos y que daban todos los servicios, pues el 56% de la gente que buscó atención médica la buscó en el medio privado y no en el medio público. Y del medio público, los más afectados sin duda son los pobres y de ellos las zonas rurales. Aquí un primer diagnóstico. No hubo un solo indicador de los 35 medidos en los cuales hubiera resultado algo atractivo. Y un tema político que sí te pongo al principio. Llama mucho la atención que siendo el Sistema Nacional de Salud tan relevante, la editorial de este suplemento no fuera escrita por el doctor Carlos Alcocer, que es el secretario de Salud, pero tampoco por el subsecretario López-Gatell, sino ahora el nuevo secretario de Salud en funciones, Zoé Robledo, es el que hace el editorial de la encuesta nacional de salud y nutrición, algo verdaderamente novedoso y que está rompiendo los esquemas de lo que ya habíamos dicho, que el sistema de salud se encuentra en un caos, poco coordinados y teniendo ya un poder fáctico novedoso a través del IMSS ordinario y a través del Servicio de Salud IMSS Bienestar, donde Zoé Robledo es director del IMSS ordinario y es el presidente del consejo del SS IMSS Bienestar. O sea que normalmente lo normal es que la editorial la hiciera el secretario de Salud y ahora no lo hizo, o sea, como que quedó relegado. Exacto, de hecho los anuncios mismos de la presentación de la encuesta, Adriana, marcaba de manera muy puntual que quien iba a estar ahí era el subsecretario López-Gatell, pero con este desastre de las normas que quiere eliminar y que estos datos de la encuesta vienen a ratificar que es lo menos que hay que hacer. Es decir, cuando tú dices, oiga, ¿por qué hoy la gente fue menos a atenderse en enfermedades crónico-degenerativas? Pues porque la norma no está siendo bien aplicada. Entonces, lo último que podría hacer hoy el subsecretario, de los 35 indicadores, adicionalmente te puedo decir suicidio, adicionalmente te puedo decir depresión, adicionalmente te puedo decir accidentes que no son autorrealizados, pues la verdad es que el tema está muy complejo y la mayoría de ellos se cubre con las normas que el presidente, a través del subsecretario, quieren eliminar de aquí al día último de este mes. Ojalá que no las eliminen. Hoy los datos que están en la encuesta de salud y nutrición marcan que el problema sigue estando muy vigente en México y que sería un grave error para todos los mexicanos, que serían los que pagarían los platos rotos de estas decisiones políticas, cuando hoy tienen ahí elementos que dicen ellos serviría para la toma de decisiones. Bueno, pues que en la toma de decisiones no quiten las normas de salud alimentaria, no quiten la salud de los niños, no quiten la salud de niños y adolescentes, que son normas que pretenden eliminar, Adriana. Sí, ese tema de las normas dio mucho de qué hablar, ¿no? Es definitivamente terrible. Y por otro lado, doctor Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, todos estos indicadores, o lo que nos dice es que es brutal, que en todos los aspectos que se analizaron, en todos estamos peor, cuando ya estamos a unos meses de que acabe el año, cuando nos siguen prometiendo un sistema de salud mejor, ni siquiera igual, mejor que el de Dinamarca. ¿De qué estamos hablando? Pues de puras mentiras, de puras ilusiones, de estas cosas que se hacen para tratar de vender un país diferente. Pero aquí los datos hechos por el Instituto de Salud Pública, que además están sujetos muchos de ellos a lo que el gobierno les diga, tú verás claramente que no hay un solo indicador que haya mejorado. Es decir, ya llevamos con este gobierno, en septiembre 8, Adriana, se presenta el último presupuesto. ¿Cuánto se ha gastado del dinero público en salud en estos 5 años? Bueno, pues alrededor de 850,000 millones de pesos por año, multiplícalo por 5, hace billones de pesos en salud, y resulta que los indicadores que tenemos hoy medidos de julio a diciembre del año pasado en hogares mexicanos, tomando la sangre de adultos, verificando cuántos de ellos tenían anticuerpos contra la COVID, viendo cuántos niños estaban perfectamente vacunados, pues ha sido un desastre. Es decir, todo este dinero ha sido tirado a la basura porque no ha habido una coordinación entre los sistemas, no ha habido una métrica que sirva para tomar decisiones. Y bueno, hoy te digo, los 35 capítulos que se marcan en el sistema de las encuestas de salud y nutrición, pues valdría la pena reconsiderar lo que está haciendo el gobierno federal otra vez. Este presupuesto que nos marcas de lo que se ha gastado en sector salud
que va de este sexenio. Si nos hicieras un comparativo de lo que pasó en el sexenio anterior, ¿subió, bajó, se mantuvo estable? No, en realidad ellos dicen, Adriana, que han dedicado más dinero a la salud. La verdad es que no es cierto. Sí se ha dedicado más dinero a la salud, pero cuando tú valoras la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, por un lado, y cuando también pones cuánto ha sido el trabajo no remunerado, sí ha habido un incremento en salud, pero ha habido con cargo al bolsillo de los mexicanos, por un lado, y por el otro lado, con cargo a las mujeres, que son las que atienden en el 80% en el hogar los aspectos de salud que tratamos durante todo este tiempo. Es decir, una persona que queda con ceguera por la diabetes, una persona que está en diálisis por la diabetes, una persona que tiene cáncer y que tiene que estar con cuidados, pues son dados no por el sector salud, son dados por las mujeres que están en sus casas, que sacrifican a su familia, sacrifican sus trabajos para poder hacer este trabajo en salud no remunerado, que significa casi 350,000 millones de pesos según las propias encuestas que hace el INEGI en algo que se llaman cuentas satélites de salud. Es decir, ha habido un incremento casi de 0.6 del PIB, pero ha sido primordialmente del gasto no remunerado, en el caso de las mujeres, y del gasto de bolsillo que se duplicó, y más en la población pobre. Fíjate, ellos decían que el IMSS Bienestar era muy bueno. Solamente 1 de cada 10 que tienen IMSS Bienestar fueron a atenderse en su servicio rural. Y ahora en esta encuesta marca con claridad que los más afectados son los que están en las zonas rurales, porque no hay acceso, porque no hay clínicas, porque no están poniendo el servicio directo, porque no lo sienten con calidad. Entonces, todo eso está descrito perfectamente en la encuesta. Esto nada más ratifica que este sueño del INSABI, que lo destruyeron, se cambia a otro sueño de IMSS Bienestar, pero con menos presupuesto y con los retos realmente inmensos. La población está siendo muy resiliente, pero está siendo muy afectada. Yo creo que sí hay oportunidades de mejora, muchísimos, para el próximo gobierno, y obviamente para este gobierno, pues ya el presupuesto último que estarán enviando al Congreso de la Unión en septiembre 8 de este año, pues ya casi está terminado de hacerse, y resulta que lo que dedicaban a sobrepeso y obesidad, pues no funcionó, lo que dedicaban al manejo de la diabetes tampoco, y esto está claramente demostrado en esta encuesta que es representativa del campo nacional. Sí, tú lo llamas el sueño del INSABI, el sueño del Seguro Popular, que resultó más que sueño, resultó una pesadilla, porque estos datos que se están dando en esta encuesta nacional de salud son brutales, es lo que estamos viendo, ¿no? Dice que casi la mitad de la población en México, la mitad tiene hipertensión, mientras que entre prediabéticos y diabéticos hay un 40% de mexicanos con descontrol de la glucosa, o sea, la mitad de la población. Yo lo que le quiero preguntar, doctor, es si nos vemos como estamos y nos comparamos con otros países, ¿en qué posición está México? ¿Estamos desbordados o es la normalidad en países que tienen la misma economía de México? ¿En dónde estamos parados frente a los demás? Claro, primero comentarte, comparados contra el propio México, digamos, de 1950, pues se incrementó la esperanza de vida casi a 73 años. Pero en estos 4 años que lleva la transformación de Cuarta, se disminuyó la esperanza de vida en 4 años. Es decir, hubo un exceso de mortalidad y eso hace que la esperanza de vida disminuya. Obviamente estamos muy lejanos de los países a los cuales él aspira a llegar el presidente con sus sueños, al decir que vamos a estar como los países suecos, que tienen una esperanza de vida alrededor de 82 o 83 años. Ahorita subir de 73 a 82 años nos va a llevar casi 4 décadas, pero hay que empezar desde ahorita, reconociendo en dónde estamos y no siguiendo con esta falsa visión de qué tendríamos que hacer. Y marca mucho la señal de que hoy resulta que el director del IMSS es el que hace el editorial, con el cual también dicen ahí, hay que tener la perspectiva de qué políticas públicas para poner. Bueno, pues ya tuvieron 5 años de poner políticas públicas y fracasaron en todas las mediciones han fracasado este gobierno, y obviamente, pues hogares enlutados, personas más pobres por motivos de salud, seguimos viendo a las gentes con serios problemas de atención, y tendríamos que estar mucho más atentos a este tipo de situaciones, Adriana, y verificar que nos hagan favor de atendernos para que tengamos realmente una gran reunión nacional de cómo reactualizar este sistema nacional de salud, quitando las ideologías en donde el sector privado ha sido desplazado según ellos, pero hoy vemos que el 56% de la población que se enfermó y que requirió atención fue a lo privado, no fue a lo público. Y de lo privado, en consultorios pequeños o en consultorios adyacentes a farmacias que ellos quisieran quitar de un solo golpe. Bueno, pues si no hay lugar donde se atienda a la gente no es tonta. Cuando está enferma va y recibe la atención donde la necesita.
Sí, claro, estos consultorios adyacentes, que son los consultorios ahí de las farmacias, pues resultan finalmente ser muy útiles para cosas que no requieren digo, que no es un ataque al corazón y cosas así, sino que es que el niño tiene calentura, este tipo de cosas. Esa idea de haberlos querido retirar, como lo anunció en ese momento López-Gatell, pues fue como una locura, ¿no? Porque pues de algo ayudan, pienso yo. No, ayudan muchísimo. Pues hoy se ve en la encuesta, la gente va y se atiende ahí. Digo, y no estamos considerando la gente que va y compra en la farmacia sus propios medicamentos. O sea, ahí sí ocupaba atención médica y fue a atenderse. Y obviamente, pues marca mucho la diferencia, Adriana, cuando hablamos de México como país, que las mujeres son las que se atienden mucho más. Por eso, toda mujer en su vejez tiene derecho a 5 años de viudez para descansar del viejo. La esperanza de vida de la mujer es 5 o 6 años más que los hombres. Los hombres casi, ahí se marca en la encuesta, cuando estaban enfermos, la mayoría no fue a consulta. Las mujeres sí fueron a consulta, las mujeres sí consiguieron atención médica y los hombres son mucho más negligentes y de ahí también, bueno, pues pagamos los resultados. Sí, como aquel chiste que dice, mi esposo era tan bueno que se murió antes que yo. Oye, pero ahora finalmente, bueno, estos pegotes que hay, porque pues evidentemente si vemos diabetes, si vemos hipertensión, pues mucho tiene que ver también la alimentación, ¿no? Los refrescos, todo lo que se come, comida chatarra. Este esfuerzo, rapidísimo, porque nos marcan corte, de poner ya estas estampitas en todos los productos, porque ahora cada vez que voy yo a México no encuentro ningún producto que no tenga estos pegotes, todo tiene algo. Yo me imagino, esto pues ha de haber sido un gasto estratosférico. ¿Qué hay detrás de esos pegotes que dicen que tienen todo esto y que pues no sé si sirva de algo? Bueno, pues la encuesta de salud y nutrición demostró que no sirvió para nada. Hay 2 artículos que marcan qué fue lo que consumieron los mexicanos. Y cuando todo tiene pegotes, pues todo el mundo come con pegotes. Es decir, aquel aspecto básico que sí tenía un derecho lógico de educarte de qué tendrías que comer, no ha tenido un impacto significativo, a decir de la encuesta, cuando tú vas y tomas la decisión de alimentarte. Pues qué grave, me quedo con esto. Esto que me dices brutal, lo último que me quedo es que no hubo en ningún rubro en el que estemos mejor, en todos estuvimos peor. Así concluimos esta encuesta. Exacto. Así de fácil es llegar a la conclusión de las 200 y tantas páginas que tiene este suplemento. Y el otro, el político, pues que desaparecido el secretario de Salud, que es la cabeza del sector, desaparecido ahora el subsecretario que anunció que iba a estar. Y bueno, pues ya estaremos viendo cómo en este sueño guajiro, ahora de Zoé Robledo, va a hacer que la gente sufra más. No hay que permitirlo, hay que tomar decisiones el próximo año para que esta transformación de Cuarta mejore, pues que yéndose allá donde tiene su rancho el presidente y que tengamos que atender mejor la salud. Y súmale al sueño ahora, el último, el de ayer, el de Brad, que ya sabes que no hace promesas de campaña, sino ahora nos dice cuáles son sus sueños y que ha soñado que él va a poder poner a México con un sistema de salud mejor que el de América del Norte. Ya dejó Dinamarca por un lado, pero eso sí, el mejor de América del Norte, donde está incluido, por supuesto, Canadá y Estados Unidos. Bueno, ya te reto rápido. El primero es tener más dinero, el segundo es integrar el sistema. Esas 2 cosas las hemos propuesto en el Partido de Acción Nacional, mejorar el financiamiento público y, por otro lado, estructurar mucho mejor un sistema que involucre a todos los sectores y a los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muy padrísima la plática, aunque pues escalofriante y nos quedamos asustados, por supuesto, pero muchas gracias, doctor Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, por haber estado esta mañana con nosotros y platicar con toda la audiencia. Adrián, un placer, gracias. Muchas gracias. Resumen de noticias en la hora central. La hora central, un resumen de lo que hemos estado platicando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la parte central del Plan B electoral impulsado por el actual gobierno y publicado el pasado 2 de marzo. Antes, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, pidió a los ministros de la Corte anular el Plan B con una protesta de botargas de dinosaurios afuera del Palacio Nacional y el máximo tribunal. Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, acusó a ministros de la Suprema Corte de ser unos hipócritas tinterillos que fallaron al contentillo de los grandes intereses. López Hernández afirmó que vendrán tiempos más mejores, así lo dijo él, si hay continuidad del proyecto de López Obrador. El Banco de México decidió no hacer cambios a su tasa de referencia, la mantuvo en 11.25% al observar
que el proceso de desinflación en el país continúa, aunque la inflación, en especial la subyacente, todavía sigue elevada. Nos platicó de esto Gabriela Siller Pagaza y nos explicó qué es lo que está pasando. La inflación en México, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue de 5.18% en la primera mitad de junio, su menor cifra en 54 quincenas a tasa anual, según informa el INEGI. Empresarios, funcionarios y comerciantes demandaron un plan que mitigue los daños económicos y sociales de los apagones. La tarifa eléctrica doméstica de alto consumo, la conocida como DAC, bajó 21.7% en junio a tasa anual para la Ciudad de México y Estado de México. Aunque la demanda de servicio eléctrico está desbordada, López Obrador afirmó que los mexicanos no se van a quedar sin luz y argumentó que el país tiene reservas de energía para la temporada de calor. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, ahora dice que no hay riesgo, no hay emergencia alguna en el sistema eléctrico nacional, pese a que días previos nos había dicho y había declarado que estábamos en un estado operativo de alerta. ¿Qué pasó ahí? Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, se negó a responder sobre estos apagones que se han registrado en varios estados del país en medio de la peor ola de calor que estamos enfrentando. En la zona sur del país, donde se conformará el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se cuenta con poca energía y capacidad de transmisión eléctrica, por lo que si se pretende que el proyecto sea viable, pues se debe invertir en estos puntos, es lo que coinciden los expertos. A partir de este viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera va a tender a debilitarse. Sin embargo, sobre el noroeste, norte y noreste del país, van a continuar presentándose temperaturas superiores a los 40 grados, según informa la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. El desinterés del gobierno por contar con políticas públicas robustas en conectividad genera que estos proyectos, Altlan Redes y Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones y Internet para todos, estos tres, pues que sean un fracaso para la ruptura que hay entre la brecha digital, es lo que están diciendo los especialistas. El Ejecutivo aseguró estar satisfecho con lo que ha logrado el gobierno, pero reconoció que se tiene que seguir aplicando para no dejar pendientes, que mire que los hay. Solo la mitad de los mexicanos que buscaron atención de salud en el 2022 la recibió en servicios públicos. Todo esto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, la cual pues ya nos explicó ampliamente el doctor Ramírez Barba, que es secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que estuvo con nosotros aquí en el programa. López Obrador nombró a Cuiahuil Chávez Domínguez como subsecretaria del Trabajo en sustitución de Marat Bolaños López, quien pasó a ser titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. López Obrador reveló que nunca existió buena relación entre el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, alias el Napito, y Luisa María Alcalde, cuando se desempeñó como secretario del Trabajo. El sindicato minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que el levantamiento de la huelga en la minera San Martín del Grupo México en el 2018 se realizó de manera ilegal y esa es la materia en que se va a investigar en la queja laboral que se interpuso ya en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entre los países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México se sitúa como uno de los países con menos recursos recaudados por el pago del predial, según informó el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. López Obrador se unió a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay para solicitarle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que interceda a favor de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en la renegociación de su deuda. El domingo 9 de julio, el servicio de la línea 12 del metro se extenderá de Mixcoac a Periférico Oriente, según informa la Secretaría de Obras y Servicios, SOBSE. Abro comillas, me da mucha tristeza la involución del PRI, era un partido poderosísimo. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal, luego de que diputados locales y dirigentes de Hidalgo renunciaran al tricolor. Aunque Andrés Manuel López Obrador todavía asegura que su gobierno dejará un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, solo prometió un sistema de salud mejor que el de toda América. Ya se centró para allá en, no su promesa de campaña, no vaya usted a querer, esto es ilegal todavía, no, en su sueño. Un grupo de jóvenes autollamados Marcelovers anunciaron su plan de apoyo a Marcelo Ebrard.
En Jalisco, Adán Augusto López Hernández hizo promesas, lanzó críticas y presumió, como lo hace en todos sus mítines, que no va a hacer uso de estos 5 millones de pesos que les da a las corcholatas Morena para que hagan sus recorridos. La Suprema Corte discutirá el 28 de junio un proyecto que avala la instalación de nacimientos en plazas públicas de Mérida, Yucatán, como parte de las celebraciones de Navidad. Argumentando artículos federales, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, acusó a la ONU de violentar la Constitución al querer observar la audiencia contra la juez Angélica Sánchez, a la cual le negó el acceso. María Elena Pérez Jen, que ella es diputada federal del Partido Acción Nacional, presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública por el presunto desvío de 496 millones de pesos durante la gestión de alguien que ha quedado muy mal como funcionaria, aunque como deportista era muy buena, Ana Gabriela Guevara, al frente de la CONADE. En una audiencia de más de 12 horas, los 8 militares que se entregaron a las autoridades para afrontar la acusación que los implica en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reservaron ante una juez federal el derecho de rendir su declaración preparatoria. Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, fue trasladado al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez para una cita médica programada. Edgar Osvaldo Tungui, ex comisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México, salió ya del reclusorio norte. El alcalde priista de Iguala, Guerrero, David Gama Pérez, ordenó la suspensión de las labores en todas las oficinas del ayuntamiento tras el asesinato de un trabajador, el incendio de una camioneta, balaceras y amenazas de muerte. Sociedad civil y parlamentarios entregaron al Tribunal Superior Electoral de Brasil un documento con más de 150,000 firmas virtuales para pedir la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro. Xiomara Castro, presidente de Honduras, acordó dejarle a los militares el control de las 21 cárceles del país por espacio de un año, esto a partir del 1 de julio, y el traslado de los líderes de pandillas detenidos hacia las Islas del Cisne. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un acuerdo para fortalecer los lazos económicos con Taiwán, una votación recibida con descontento con China. 4 muertos y 9 heridos es el saldo preliminar de fuertes tormentas que produjeron múltiples tornados en las Rolling Plains, Texas, allá en Houston. Fue un desastre. Hubo importantes daños alrededor de la ciudad norteña de Matador. Según un nuevo informe, hubo más de 350 incidentes de acoso, vandalismo o agresión contra personas de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos desde junio del 2022 hasta abril del 2023. La empresa Ocean Gate Expeditions lamentó finalmente, pues esa historia terrible, la muerte, ayer lo anunciaba, de los 5 tripulantes del sumergible de este submarino que se llama Titán, o se llamaba Titán, que se dirigía justamente a explorar los restos del Titanic y que desapareció el domingo cuando tenía que haber regresado y se quedó ahí en las aguas del Atlántico del Norte. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Roberto José Pacheco, la reacción del Plan B allá en el Congreso, platícanos. Así es, mi estimada Adriana, te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, el líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aclaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida la segunda parte del Plan B de la reforma electoral no es un revés para el presidente López Obrador ni para su partido. En su primera conferencia de prensa, el legislador chiapaneco lamentó esta determinación porque dice que la Corte solo analizó el procedimiento y no el fondo de los temas que contenía la reforma electoral y la discusión que se dio en las cámaras del Congreso Federal. Así lo dijo, escuchemos. Quisiera comentarles que la Suprema Corte estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir, a la forma y no al fondo de la discusión profunda que dieron las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Bueno, el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez, señaló que su grupo parlamentario, Morena, va a insistir en una reforma electoral que el pueblo de México les ha exigido
para que los partidos políticos no gocen de tantos recursos públicos. Esta propuesta, dice, la van a poner en marcha a partir del 1 de septiembre con una nueva agenda legislativa. Así lo dijo, escuchemos. Vamos a insistir en volver a interpretar con una iniciativa para que los partidos políticos no gocen de tantos recursos públicos, para que el tiempo aire, tanto en radio como televisión, no sea tan imperativo para las propagandas políticas y reducir de 9 meses a 6 meses lo que es el proceso electoral. Esto es a grosso modo algunas de las propuestas. Sin embargo, te comento que la oposición celebró el fallo de la Corte al dar marcha atrás al Plan B en materia electoral. La Diputación priista consideró un gran acierto la decisión de la Corte de invalidar la segunda parte del Plan B, con lo que se da una gran lección para que se respeten los procesos legislativos y también a nuestra Carta Magna. A través de un despacho informativo, Adriana, el PRI en San Lázaro señaló que en un país democrático debe prevalecer respeto a los procedimientos y reglas para la discusión en sus congresos respectivos. Dice este despacho informativo del PRI que celebran que la Suprema Corte se pronuncie en contra de las violaciones al proceso legislativo y la falta de respeto a los principios democráticos que deben regir, así lo dicen, el debate parlamentario. Al dar reversa al Plan B en su totalidad, el resultado de que los legisladores de Morena hayan impedido que las distintas fuerzas políticas tuviéramos la posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido. Por su parte, también la bancada de Movimiento Ciudadano por separado festeja la votación histórica de la Suprema Corte para invalidar la segunda parte del plan de la reforma electoral del Plan B. Señala Movimiento Ciudadano que la invalidez de esta reforma, Adriana, de esta reforma a modo, es una advertencia a Morena y sus actores de respetar la Constitución. Hay coincidencias entre los posicionamientos del Movimiento Ciudadano y del PRI. Habrá que esperar ahora en septiembre. Se dice que ¿cuál será el plan? Pues bueno, sí van a insistir en una reforma electoral, pero si se mantienen las mismas posturas, pues van a llegar al mismo fracaso. El plan C simplemente es ganar en las urnas en el 2024 las elecciones para tener una mayoría calificada y que el presidente pues pueda tener y hacer y deshacer lo que a él venga en gana. Así las cosas, pero esto tendrá que pasar por las urnas para que haya cambios a la Constitución. Adriana, mi reporte. Así es, muchísimas gracias, Roberto José Pacheco, siempre atento ahí en lo que sucede en la Cámara de Representantes. Que tengas un buen día, Roberto. Gracias, Adriana. Buen viernes. Buen viernes para ti también. Bueno, ya vino la reacción tan esperada, la reacción de López Obrador esta mañana, obviamente ante la eliminación del Plan B, y ya aseguró que la invalidación de este plan electoral pues es para defender los intereses de una minoría rapaz. Obvio que iba a decir eso, y además acusa a los ministros de no tener autoridad moral porque dice que violan la Constitución al supuestamente ganar más que él. Tenemos una partecita de la reacción esta mañana de López Obrador. Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso.
porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente, nosotros somos autónomos, somos independientes y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México, tienen ahora. No nos acostumbremos a esto, lo que estamos viendo claramente es un ataque frontal, una falta de respeto de un poder, que es el Ejecutivo, a otro poder independiente, que es el Legislativo. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Bueno, todos quedamos conmocionados con la noticia del día de ayer. Después de 72 horas, que fueron horas contra reloj, literalmente, pues se acabó la esperanza. Los 5 tripulantes de este submarino llamado Titán, que bajó a ver el Titanic, pues ahí se quedó. Ahí se quedaron los 5, en un viaje que comenzó el domingo por la mañana y que debería haber acabado ese mismo domingo, después de 10 horas, y no fue así. Y nos llega ya esta fatídica noticia el día de ayer. Y lo que estamos viendo, pues 100 años después, este barco legendario del Titanic sigue cobrando vidas. Esta empresa Ocean Gate, que se traduce puerta hacia el océano, pues abrió justamente esas puertas para estas 5 personas, pero se cerraron para el regreso a la superficie de estos 5 turistas y el CEO, el dueño de la empresa. 5 personas que fueron pues a documentar, a ver los restos del Titanic y que se quedaron ahí, justamente ahí, a 500 metros, junto con las otras 1,500 almas, sí, las del barco que se hundió hace casi un siglo, en esas mismas aguas inhóspitas del Atlántico Norte. Esto es escalofriantemente irónico, porque cuando el Titanic zarpó en 1912, pues era justamente un intento de conquistar el mar, de desafriarlo. Los ricos de la época, los inmensamente ricos, pues pagaban ese viaje, que fue un viaje a su muerte, así como lo que vimos esta semana y que concluyó el día de ayer. Los boletos para ir en este submarino, que ayer pues ya no regresó, costaban $250,000, casi $1,000,000, este viaje al fondo del mar. Y ayer esta historia llegó al final, un final fatal y un final pues esperado ciertamente por lo difícil de la recuperación. La Guardia Nacional dio por muertos a los pasajeros del sumergible y la razón que dio en una primera instancia fue una implosión catastrófica. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba la Guardia Costera. An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic
on the seafloor. Quedó ahí, dice, en el fondo del océano. Después de que uno de los robots, que fue el que ayudó a encontrar esto, que fueron desplegados en la zona, pues encontró los restos materiales, como dice el jefe de la Guardia Costera, a 500 metros del Titanic. Y estos hallazgos eran 5 piezas de considerable tamaño, obedecen a la pérdida catastrófica de presión. Fue una implosión en la cabina del Titán. Minutos antes del anuncio que escuchamos del oficial, OceanGate, que es la empresa que organizaba estos viajes, esta empresa propietaria del Titán, se adelantaba con un comunicado, un mensaje de duelo que decía: lloramos la pérdida de las vidas del equipo, las 5 personas a bordo del sumergible. La Guardia Costera pues ha explicado en conferencia de prensa, como lo vimos ahorita en pantalla, que después de que los expertos analicen estos hallazgos del robot teledirigido por la nave canadiense Horizon Arctic, que aún, pues dicen, es pronto para saber cuándo se desintegró el mini submarino. Es escalofriante hablar de que se desintegró por esta implosión, se desintegró prácticamente. Afortunadamente, dicen los expertos, que los 5 pasajeros pues pudieron haber muerto instantáneamente, lo cual pues es lo mejor, porque si no, esto sí terrible, ¿no? No les entró agua a la cabina, al parecer los primeros reportes no se fueron quedando poco a poco sin oxígeno, sino que fue una implosión repentina. Los expertos del Mando Unificado de Búsqueda están evaluando todavía esta información que proporcionaron estos restos que están encontrando, y han dicho y han señalado que estos sonidos de los que les hablábamos hace unos días, estos sonidos que se escucharon el miércoles, no tienen ninguna relación no tuvieron ninguna relación con el Titán, como se pensó en un principio. No parece haber ninguna conexión. La recopilación de la información con estos pedazos del submarino va a continuar para determinar cuáles fueron las causas y justamente también la hora del accidente. También de manera prioritaria, obviamente, se va a iniciar la búsqueda para recuperar los cuerpos, aunque el oficial ha reconocido que esto será una tarea complicada debido primero, pues, a las condiciones meteorológicas de la zona, es el Atlántico Norte, el tiempo es cambiante y además se trata de un entorno increíblemente implacable en el fondo del mar, esos 4 kilómetros hacia abajo, es una oscuridad total, es complicadísimo hacer esta labor. Antes de localizarse los restos que apuntan a la desintegración del aparato, el plazo estimado de supervivencia a bordo del submarino Titán se había acabado. Era pues 7:08 de la mañana del jueves, tiempo local, cuando ya se acababa este suministro, bueno, lo que dura el oxígeno dentro de este aparato, que fueron prácticamente desde 4 días, es lo que podía durar el oxígeno dentro de esa cápsula. El habitáculo o la cápsula de este submarino, pues es muy pequeño, no sé si han visto las imágenes, es de escasos 6.5 metros, que disponía de aire respirable, como le digo, para 96 horas nada más, un margen que la víspera multiplicó las labores, o sea, se apuraron porque ya era una cosa contrarreloj. Y para entender cuál era el área que estaban tratando de buscar y encontrar como una aguja en un pajar, pues dieron el ejemplo que es más o menos 2 veces el estado de Connecticut. A ver, encuentren algo en una área tan grande a oscuridad total. Los 5 ocupantes del mini submarino, que eran un estadounidense, un francés y 3 británicos, 2 de ellos padre e hijo de origen pakistaní. Ya han entrevistado a familiares del padre y el hijo de origen pakistaní, y escalofriante y terrible las declaraciones de sus familiares, que decían que el muchacho, que tenía 19 años, pues no estaba muy seguro de querer ir, no quería ir, pero por darle gusto a su padre, justamente el fin de semana del Día del Padre, aceptó a ir a este viaje, porque pues desafortunadamente acabó así. Mientras permanecieron con vida, los 5 ocupantes lo hicieron en condiciones de habitabilidad extremas, muy pequeño el espacio de esta cápsula que estamos viendo en pantalla, en el cilindro de titanio, es de fibra de carbono, y fíjense, no hay asientos, o sea, es nada más un espacio así. Hay una única ventanilla de 21 pulgadas, unos 53 centímetros de diámetro, no mucho más se necesitaba para un viaje que supuestamente iba a ser corto, bueno, entre comillas de 10 horas, como los que ya habían realizado anteriormente en el 2021 y el 2022, con esta duración de 10 horas entre que descienden y suben a una profundidad de 4,000 metros, ¿no? 4 kilómetros. Este aparato llevan comida ligera a bordo. Ahí estamos viendo en pantalla cómo os imagínense así sentados, terrible, ¿no? La verdad, pagar $250,000 por esto,
Claro que ver el Titanic en persona, pues es mucho más impactante que verlo en la película con Leonardo DiCaprio. Pero fíjense, también cuenta con con piernas cruzadas, tiene un como especie de lugar para ir a hacer las necesidades ahí, pero sin estirar las piernas, no te puedes parar definitivamente. No llevan GPS y se piloteaba con un mando de videojuego, con el típico aparatito de videojuegos apenas modificado, y pues así acabó este asunto. Acaba esta historia tan triste. Lamentablemente, nunca pensamos acabar esta semana con esta noticia tan triste, pero finalmente, pues así fue. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Llega Dore Ferriz con un tema muy de viernes. Nos va a hablar de cuando el vino tomó estatus. Buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Saludo con todo mi cariño al auditorio. Hoy es viernes y tengo un antojo loquísimo de hablar de vino, pero me quiero remontar a la época del Imperio Romano, cuando el vino tomó auge económico y empezó a formar parte de la vida social de Roma como parte de sus hábitos, también en la cultural, porque se tornó en un tema religioso, y por supuesto el dinero, ¿no?, que se empezó a mover en la sociedad romana. En aquel entonces el vino era una bebida, por supuesto que era apreciada, pero también era consumida ampliamente tanto por la élite como por las clases más bajas de la población. En primer lugar, la producción del vino era una actividad económica de por sí ya importante en varias regiones del Imperio Romano y tenía sus áreas vitivinícolas que estaban en Italia, especialmente en la región de Campania y la zona de la actual Toscana. Sin embargo, también se cultivaba en otras partes, tenían otros viñedos en provincias como Hispania, la Galia, el norte de África y Medio Oriente. Entonces, el comercio del vino era pues una parte vital de la economía en general. Había grandísimas cantidades de vino que se producían, y no solo eso, sino que se distribuían a través de una extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas. Literalmente, se construyeron carreteras exclusivamente para transportar el vino. Abrieron caminos para facilitar el transporte de desde las regiones productoras hasta los centros de consumo. Entonces el vino se exportaba a diferentes partes del imperio y los romanos estaban ávidos de establecer colonias que por supuesto se hicieron, asentamientos en áreas que eran ya estratégicas con la finalidad de garantizar el suministro continuo del vino. Además, se construyeron puertos, almacenes que estaban cerca de las regiones productoras, todo esto con la finalidad de facilitar la exportación. La producción y comercio del vino también generaron empleo, hay que mencionarlo, y oportunidades económicas para muchísimas personas. Pues claro, se ocupaba mano de obra para cultivar los viñedos, recolectar las uvas, producir el vino y transportarlo. Además, se crearon negocios que estaban relacionados con la venta de vino, como tabernas, tiendas especializadas, que por supuesto contribuyeron a la economía. El vino romano era muy apreciado tanto como dentro como fuera del imperio. Y se consumía como agua, pero también se consumía en banquetes, festividades, rituales religiosos. Nada más que ahí empezó a haber una diferencia entre los vinos, entre los jugos, los mostos. Y los romanos exportaban su vino a otras regiones que le permitía obtener más beneficios económicos y además establecer relaciones comerciales con diferentes culturas y adentrarse en ellas como parte de sus costumbres. Tan es así que en el cristianismo el consumo de vino representa la sangre de Cristo. Y bueno, no me voy a ir muy lejos, Cristo lo reprodujo también. Pero bueno, la economía del vino durante el Imperio Romano fue una actividad importante que necesitaba de una producción a gran escala, de un comercio importantísimo también a gran escala y la permeabilidad de su consumo, generando pues un crecimiento importante en materia económica, en la creación de empleo, las relaciones comerciales
y su expansión hasta la propia expansión del imperio. La península itálica pasó a ser esta primera región del mundo productora de vino, y me voy a ir lejos, muy lejos, por ahí del año 146 a.C. ¿Qué hicieron? Importaron vitivinicultores de Grecia, pero su agricultura ya no alcanzaba a cubrir la demanda. Solo imagínense que en aquel entonces el consumo por persona era de 1 a 5 litros por día. De verdad que a veces me pregunto cómo le hizo la especie humana para sobrevivir la peda, caray, porque literalmente el consumo de agua era nulo por falta de higiene. Y sí, suena absurdo en un planeta conformado por 70% de agua. En fin, si te estabas preguntando si en tus genes puedes detonar el alcoholismo, pues ya tienes la respuesta. Sí, seguro que sí. En fin, el vino no tenía estatus, lo tomaban esclavos y emperadores. En un principio se hacían los jugos y se bebía por igual, de hecho frío, caliente y hasta como medicina. Sin embargo, esta expansión dio pie a diferentes tipos de mostos que empezaron a venderse en diferentes precios. Y hubo un momento donde se llegó hasta reservar el jugo puro de la uva para las clases más altas, y a los esclavos les remojaban los restos de la uva para extraer vinos diluidos. Y justamente en ese momento el vino empezó a ser símbolo de estatus social, aunque continuó siendo una parte integral de la vida romana, de nuestras creencias y todo eso hasta la fecha. Pasen un hermoso fin de semana, querido auditorio. Claro que sí, Dora, muchísimas gracias. Interesante tu tema. Cuando el vino tomó estatus. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Ya nos vamos, y a nombre de este equipo de Central FM Equilibrio, que declara oficialmente el inicio del fin de semana, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Adriana Braniff, estuve cubriendo a Pedro Ferriz de Con esta semana. Les agradezco muchísimo su presencia. Cuídense del calor este fin de semana, por favor, y bueno, que la pasen muy bien. Muy buenos días para todos. Hasta luego. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.